Muy buenos días, disculpen la demora. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros. A cargo de la presentación estará Mario Coronel de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Mario, sí podías pasarnos los resultados. Muy buenos días. Voy a pasar a presentarle los resultados correspondientes a los indicadores financieros del mes de octubre. Vamos por la parte de las tasas de los bancos. Podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional de los bancos se redujo con relación al mes pasado y actualmente se ubica en 11,5, 11,15%. Consumo, de los préstamos de consumo actualmente se ubica en el 17,31%. En cuanto a los préstamos comerciales, actualmente tuvieron un aumento y se ubican en el 9,34%. Los préstamos personales para la vivienda actualmente se ubican en el 9,98%. Y los préstamos para el desarrollo descendieron y se ubican actualmente en el 8,55%. En cuanto a las tasas de los instrumentos, comparados con la tasa interbancaria y la tasa de política monetaria, podemos observar que hubo un aumento en el promedio de la tasa interbancaria, que actualmente se ubica en 1,73%. La TPM al mes hasta octubre alcanzaba 2,75% y la tasa promedio de las letras de regulación monetaria se ubica en el 3,18%. En cuanto al promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, tuvieron un aumento con respecto al mes anterior y se ubican actualmente en 3,05%. Las tasas de los CDAs tuvieron un aumento y actualmente se ubican en el 5,60%. La tasa de los depósitos tuvo un leve descenso y se ubica actualmente en el 6,27%. Y el promedio de las tasas de los depósitos a la vista actualmente se ubica en el 8,45%. También podemos observar que la curva de rendimientos de los CDA en moneda nacional de los bancos actualmente se ubica por encima de la curva de rendimientos de los CDAs, pero del mes de septiembre. Y es para todos los plazos, excepto para los CDAs con plazo menor a 180 días. La presente curva de rendimientos también se encuentra por debajo de la curva de rendimientos registrada en octubre del año pasado. En cuanto a las tasas en moneda extranjera, podemos observar que el promedio de las tasas activas en moneda extranjera tuvo un descenso con respecto al mes anterior y actualmente se ubica en el 5,75%. En cuanto a los préstamos personales de consumo en moneda extranjera, estos tuvieron un descenso y actualmente se ubican en el 7,43%. Los préstamos comerciales se mantuvieron constantes y se ubican actualmente en el 5,22%. Los préstamos de desarrollo tuvieron un leve descenso y se ubican en el 6,64%. Y los préstamos de vivienda tuvieron un leve descenso y también se ubican en el 6,58%. En cuanto al promedio de las tasas activas en moneda extranjera, se mantuvo constante con respecto al mes anterior y sigue en 1,27%. En cuanto a las tasas pasivas podemos observar que las tasas de los distintos tipos de depósitos, podemos observar que los CDAs, el promedio de los CDAs en moneda extranjera se ubica actualmente en 2,60%. La, la tasa de los depósitos a plazo en moneda extranjera tuvo un descenso y se ubica en el 2,38%. Y los depósitos a la vista tuvieron un leve aumento y se ubican en el 0,18%. Cuanto al rendimiento de los CDAs en moneda extranjera, podemos observar que la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera se ubica por debajo de la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera del octubre del año pasado. También se encuentra por debajo de la curva de rendimientos registrada el mes anterior, excepto para los CDA que tienen con plazo de vencimiento entre 180 y 365 días. En cuanto al margen de intermediación bancaria, podemos observar que el margen de intermediación bancaria en moneda nacional de los bancos
tuvo un descenso con respecto al mes pasado y se ubica actualmente en el 8,10%. En cuanto al margen de intermediación bancaria, pero en moneda extranjera, también podemos observar que hubo un descenso con respecto al mes anterior y actualmente se ubica en el 4,48%. En cuanto a las tasas activas promedio por bancos, podemos observar que la tasa máxima registrada para los préstamos comerciales con plazo menor a un año se ubica actualmente en el 20,85% y la tasa mínima registrada fue del 4,89%. Para préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 25,40% y la mínima fue del 7,36%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 32,13% y la mínima fue del 8,69%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 30,51% y la mínima fue del 11,44%. Para los préstamos por tarjeta de crédito, la tasa máxima registrada fue del 12,9% y la mínima fue del 11,4%. Pasando a la parte de operaciones en la bolsa de valores, podemos observar que al mes de octubre el movimiento registrado en bolsa fue de 2,7 billones de guaraníes y el movimiento acumulado al mes de octubre acumulado en bolsa fue de 18,6 billones de guaraníes, lo que representa un aumento del 72,52% con respecto al movimiento acumulado de octubre del año pasado. Podemos observar que las operaciones primarias en bolsa alcanzan actualmente el 24,82% y las operaciones secundarias alcanzan el 75,18%. En cuanto a la relación entre las operaciones de bolsa y el stock de créditos bancarios, podemos observar que el movimiento acumulado en bolsa en los últimos 12 meses equivale al 19,81% del total de créditos bancarios, del total del stock de créditos bancarios. En cuanto a los indicadores financieros, podemos observar que los depósitos en el sistema financiero actualmente alcanzan el 48,1% del Producto Interno Bruto del país y el stock de de créditos del sistema financiero actualmente alcanza el 41,2% del Producto Interno Bruto del país. Podemos observar, en cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que la liquidez actualmente descendió y se ubica en el 38,87%. La rentabilidad se mantuvo constante y alcanza 14,95%. La morosidad tuvo una disminución y se ubica en el 2,76%. Y la solvencia tuvo una reducción y se ubica en el 19,29%. En cuanto a la rentabilidad de las entidades financieras, podemos observar que la rentabilidad de los bancos actualmente alcanza el 15%, mientras que la rentabilidad de las empresas financieras actualmente alcanza el 15,6%. En cuanto a la morosidad por sectores bancarios, la morosidad total alcanza el 2,76%. Podemos observar que el sector de venta, mantenimiento y reparación de vehículos actualmente se ubica en el 0,78% de morosidad, mientras que el sector de comercio al por menor se ubica actualmente en el 4,40%, perdón, el sector de consumo se ubica actualmente en el 4,74%. En cuanto a la composición de la cartera de préstamos bancarios, podemos observar que los préstamos renovados se redujeron en el total y actualmente alcanzan el 10,52% del total de préstamos bancarios. Los préstamos reestructurados alcanzan actualmente el 2,7% y los préstamos refinanciados alcanzan el 0,35%. Podemos observar que al mes de octubre los préstamos concedidos bajo la figura de medidas excepcionales de lucha contra el COVID alcanzan actualmente el 11,49%, mientras los préstamos 3R que son renovados, refinanciados y reestructurados alcanzan el 13,58%. Los préstamos vencidos el 2,76% y las medidas transitorias de liquidez el 0,24%. Podemos observar que al mes de octubre los depósitos del sector privado registraron un crecimiento del 10,7%,
Sin efecto cambiario y con efecto cambiario, el crecimiento fue del 10,21%. El crecimiento de los depósitos en moneda nacional fue del 8,8% y alcanza el valor de 51 billones de guaraníes, mientras que los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 13,5% y alcanzan un valor de 7.800 millones de dólares. En cuanto a los créditos del sector privado, el crecimiento de los mismos, el crecimiento total de los mismos sin efecto cambiario fue del 10,9%, mientras que con efecto cambiario el crecimiento fue del 9,42%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 13,1% y alcanzan un stock de 62 billones de guaraníes, mientras que los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 7,2% y alcanzan un stock de 6.100 millones de dólares. En cuanto a la variación mensual desestacionalizada de los depósitos en moneda nacional, podemos observar que hubo una leve caída de 0,08%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron una variación mensual desestacionalizada del 0,2%. Los créditos en moneda nacional tuvieron una variación mensual desestacionalizada del 1,3% y los créditos en moneda extranjera tuvieron una variación mensual desestacionalizada del 3,2%. En cuanto a la participación por tipo de fondeo, podemos observar que los depósitos bancarios continúan siendo la principal fuente de los depósitos del fondeo de los bancos con el 87,7%, seguido de los préstamos del exterior con el 4,9%. En cuanto a los créditos de bancos en moneda nacional por sectores, podemos observar que los préstamos de consumo continúan siendo el principal receptor de los créditos bancarios en moneda nacional con aproximadamente el 20%, seguido de ganadería con aproximadamente el 14%. Perdón, comercio promedio con aproximadamente el 14%. Cuanto a los créditos de bancos por sectores en moneda local, podemos observar que tuvieron un crecimiento del 10,7%, siendo vivienda, perdón, construcción el sector con el mayor crecimiento con 38,85%. En cuanto a los créditos de bancos en moneda extranjera por sectores, podemos observar que agricultura continúa siendo el principal sector con aproximadamente de los créditos bancarios en moneda extranjera con aproximadamente el 29%, seguido por comercio al por mayor con aproximadamente el 15%. El stock de créditos bancarios en moneda extranjera de los bancos actualmente alcanza 6.554 millones de guaraníes, lo que representa una variación interanual del 5,88%. En cuanto a los créditos totales por bancos, podemos observar que la cartera de créditos totales de los bancos actualmente alcanza 107,5 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 7,82%. En cuanto a los depósitos totales por bancos, podemos observar que al mes de octubre la cartera de depósitos totales de los bancos alcanza 126,4 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual del 8,91%. En cuanto a los depósitos totales bancarios en moneda nacional, en guaraníes, podemos observar que la cartera de depósitos totales alcanza 67,5 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento de 7,02% interanual. Los depósitos totales por banco en moneda extranjera actualmente alcanzan 8.531 millones de dólares y esto representa un crecimiento del 13,14% con respecto a octubre del año pasado. Con respecto a FOGAPI, los préstamos financiados con garantía de FOGAPI actualmente alcanzan 704 millones de dólares y se han concedido a la fecha un total de 27.063 garantías. Podemos observar que el Banco Nacional de Fomento continúa siendo el principal proveedor de préstamos con garantía de FOGAPI, alcanzando el 16,4%, seguido de Continental con el 13,6% e Itaú con el 12%. En cuanto a las tarjetas de créditos, podemos observar que la
Variación la cartera total de préstamos de tarjeta de crédito actualmente alcanza 2,8 billones de guaraníes. Esto representa una variación interanual del 3,36% y una variación acumulada desde la aprobación de la ley de control de tarjetas de crédito del negativo 4,15%. Podemos observar que el stock, la variación de todos los préstamos de tarjeta de crédito actualmente alcanza 3 billones de guaraníes, esto es incluyendo financiera, lo que representa una variación negativa del 3,1%. Podemos observar que las líneas con un valor menor a 3 millones de guaraníes o menos tuvieron la caída más pronunciada, con una caída del 33,4%. En cuanto a la morosidad de los préstamos de tarjeta de crédito, actualmente alcanza el 1,3%. Y podemos observar que los créditos, las líneas de créditos de monto de 3 millones de guaraníes para abajo alcanza actualmente una morosidad del 7,4% y la morosidad total de las tarjetas de crédito es 4,3%. Perdón. Conclusión, durante el mes de octubre de 2021, el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo una disminución mensual, mientras que el promedio ponderado de las tasas pasivas tuvo un aumento. En moneda extranjera, el promedio ponderado de las tasas activas se redujo en relación al mes pasado, en tanto que el promedio ponderado de las tasas pasivas se mantuvo constante. Las tasas de interés activas promedios ponderados en moneda nacional de los préstamos de consumo, vivienda, desarrollo descendieron con respecto al mes anterior, mientras que las tasas de los préstamos comerciales subieron. Por su parte, las tasas de interés activa promedio ponderada en moneda extranjera de los préstamos de consumo comerciales de desarrollo y para la vivienda disminuyeron. El margen de intermediación bancaria, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional como extranjera, decreció. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA en moneda nacional superaron a los niveles registrados el mes pasado. En cuanto a los CDA en moneda extranjera, los rendimientos se mantuvieron similares a los del mes anterior. El saldo de los depósitos se mantiene elevado en niveles similares a meses anteriores. El menor ritmo de expansión en términos interanuales se explica básicamente por una base de comparación más alta. Los créditos en moneda nacional continuaron creciendo tanto en términos interanuales como mensuales. Por su parte, los créditos en moneda extranjera exhibieron una expansión interanual importante. Además, volvió a observarse una aceleración en términos mensuales. La concesión de créditos con garantía de FOGAPI de nuevo se incrementó levemente. Muchas gracias.